gracias. Me da muchísimo gusto de ver a tanta gente que viene a acompañarnos en esta plática que va a ser sobre la ciencia y los retos de la mujer en la ciencia. Esto con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra la próxima semana, y el mes pasado también se instituyó el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. El hecho de que la ONU haya instituido un nuevo día para las mujeres, pues eso habla de que hay una problemática a nivel internacional. Nos están acompañando aquí distinguidos investigadores del CICESE y tenemos al doctor Eugenio Méndez, que es director de la División de Física Aplicada del CICESE, y quisimos invitar a un hombre, a pesar de que vamos a hablar sobre mujeres, porque pues, también es importante ver la perspectiva de alguien que tiene tantas investigaciones en el CICESE. ¿Te quieres presentar? Gracias, Tere. Bueno, soy Eugenio Méndez, soy investigador del Departamento de Óptica del CICESE y, como dijo Tere, actualmente soy director de la división. Yo soy físico de la Universidad Autónoma Metropolitana y después hice mis estudios de maestría y doctorado en el Imperial College en Londres en óptica aplicada. Trabajé algún tiempo en la Universidad Autónoma Metropolitana y desde 1987 soy investigador del CICESE. He realizado pues estancias de investigación en varias universidades de Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, España, y bueno, pues estoy muy contento de estar aquí. No estoy muy seguro por qué estoy aquí, pero me siento muy halagado por la invitación y estoy encantado de estar aquí con mis colegas y amigas. Sharon. Yo soy Sharon Herska del Departamento de Oceanografía Biológica del CICESE. Yo soy de origen peruana, estudié en Estados Unidos la carrera en Ciencias Ambientales y Manejo de Recursos y Periodismo Científico, pero ya para el posgrado me dediqué a las ciencias marinas, que fue mi sueño desde que tenía más o menos unos 13 años. Estudié en la Universidad de Texas en Austin y después llegué al CICESE desde el 2001, o sea, ya tengo 15 años trabajando en el CICESE. Mi área de investigación es la ecología de peces y ecología isotópica, que es básicamente una manera química de estudiar diferentes procesos en ecosistemas marinos. He estado participando en diversos proyectos, he trabajado en el Pacífico, en el Golfo de California, ahora estoy trabajando mucho en el Golfo de México y haciendo pues la labor del académico, ¿no? Investigación, dirección de tesis, dando clases, etcétera. Y me da mucho gusto estar aquí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Patricia Juárez Camacho. Es realmente un placer estar aquí y un honor estar representando a las mujeres ahora en ciencia. Y bueno, les cuento, yo soy veracruzana, soy química farmacéutica biológica por la Universidad Veracruzana. Después tengo una maestría y un doctorado por la UNAM en bioquímica. Cuando terminé mis estudios de posgrado, me fui a hacer un postdoc, estuve de postdoc en Estados Unidos, estuve en la Universidad de Virginia y en la Universidad de Indiana, pasé un buen rato por allá y después afortunadamente fuimos reclutados, mi esposo y yo fuimos reclutados a CICESE hace año y medio. Soy investigador titular del Departamento de Innovación Biomédica. Mi línea de investigación es el cáncer, trabajo con cáncer y metástasis y es realmente un verdadero placer vivir aquí en Ensenada y ser parte ahora de las mujeres en ciencia de CICESE. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Como dijeron mis compañeros, es un honor estar con ustedes. Y yo soy originaria de Guanajuato. Me vine a estudiar la licenciatura en oceanografía, precisamente porque era algo bien diferente a lo que tenía en Guanajuato. No había mar y quería conocer qué había en el mar. Era otro mundo del cual no conocía nada y estudié oceanografía en la licenciatura, como ya les mencioné, después la maestría y el doctorado en ecología marina. Yo soy egresada del CICESE, pero me fui a estudiar un postdoctorado en fotobiología en la Universidad de Málaga junto con un grupo alemán. Estuve estudiando fotobiología y yo soy investigador adscrito al Departamento de Acuicultura desde 1995. Trabajo con microalgas, que son pequeñas plantas microscópicas. Esas plantas son la base de la cadena trófica y prácticamente puedo trabajar con todo.
Es la gran ventaja, trabajo con microalgas que pueden servir como alimento en la acuicultura, se pueden obtener compuestos, ya tenemos trabajo en conjunto con personal de la unidad biomédica, hacemos trabajo de ecología, también utilizando las algas para remover nutrientes. Las algas también trabajamos micro y macroalgas, que son alimentos de otros organismos en cultivo. Y básicamente estas son las líneas de trabajo que tenemos en el grupo. Muchísimas gracias. Entonces, la dinámica que vamos a seguir es la siguiente. Voy a dar primero una breve introducción histórica sobre el tema y después vamos a seguir con las preguntas para los panelistas. Desde tiempos inmemoriales ha existido una división del trabajo entre hombres y mujeres. Desde que los hombres salían a cazar y las mujeres se quedaban para recolectar semillas y plantas o cuidar a la familia. Muchos siglos después hay documentos de la antigüedad que indican que en Grecia y en Egipto la educación no tenía una distinción de género e incluso hubo mujeres que sobresalieron en medicina, astronomía y matemáticas, y entre ellas está la primera mujer, la primera investigadora desde el punto de vista histórico, o la primera científica, que es Hipatia de Alejandría, que es la que tenemos en la parte superior del póster. ¿En qué momento de la antigüedad se estableció que la mujer no era apta para la ciencia o para la filosofía? ¿En qué momento se decidió que la mujer no necesitaba educarse? No sabemos, pero es posible que el asesinato de Hipatia de Alejandría en el siglo V después de Cristo haya sido un parteaguas y haya marcado el inicio del oscurantismo en la educación de la mujer por 15 siglos. A pesar de esos obstáculos que las mujeres tuvieron por muchísimos siglos, hubo algunas mujeres que sobresalieron. Estas mujeres fueron principalmente de la aristocracia, de la nobleza, que fueron la hermana, la tía, la esposa de algún filósofo, científico o algún aristócrata que favorecía las ciencias y las artes. Ellas sobresalieron principalmente en la medicina, en la botánica, astronomía y física. Posteriormente, en el siglo XII, se funda la universidad más antigua de Europa, que es la Universidad de Bolonia. Esta universidad fue bastante liberal y permitió la educación de las mujeres. Y en el siglo XVIII sobresalen dos científicas, Laura Bassi, que fue física, y María Gaetana Agnasi, que fue matemática y fue reconocida por sus trabajos en cálculo. Ellas sobresalen porque fueron las dos primeras mujeres en recibir un doctorado a nivel mundial y en trabajar en la universidad, en tener un puesto académico en la universidad. Eso fue en el siglo XVIII. En el siglo XIX sobresale Florencia de Nightingale. Ella fue enfermera, se le llama la dama de la lámpara, pero sabía muchísimo de matemáticas y estadística, y de hecho ella fue la primer mujer en la Real Academia de Estadística de Inglaterra. Y la razón por la cual fue admitida es porque ella fue la primera persona en utilizar estudios estadísticos para análisis epidemiológicos o cualquier tipo de análisis en medicina. Entonces ella abrió un campo muy importante que estaba vetado para las mujeres, que era el estudio, la educación en las universidades. A partir de eso, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos permitieron que las mujeres entraran a estudiar enfermería y posteriormente medicina. En el siglo XX hubo un aumento significativo de mujeres en la ciencia. Significativo entre paréntesis, es muy relativo. Esto fue en comparación con los 15 siglos anteriores, pues claro,
parece que hubo muchísimas, pero en realidad al ratito vamos a ver las estadísticas y somos muy pocas. Las mujeres en la ciencia aún somos pocas. La científica más reconocida es María Curie, que es la segunda en nuestro póster. Fue la primera mujer en recibir un premio Nobel en física, y no solo eso, también lo recibió en química. Y su hija Irene también obtuvo un premio Nobel en química, su esposo, su yerno. A pesar de todos esos alcances que tuvo la familia Curie, María jamás fue aceptada en la Academia de Ciencias de Francia. Varias veces estuvo en las discusiones, pero jamás la quisieron aceptar. De hecho, la primera científica que fue aceptada en la Academia de Ciencias de Francia fue en 1962. Entonces, esto habla no de una falta de aptitud, de conocimiento, de vocación, sino de una discriminación. De hecho, pues la primer mujer presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos va a ser este año Marcia McNutt, una geocientífica, y esto pues es algo muy importante para la ciencia, ¿no? O sea, no solamente en México tenemos problemas de discriminación, sino también a nivel internacional. Bueno, hablando de México, las primeras mujeres graduadas en física y matemáticas en México fueron en 1960. Después, en la década de los 60s y 70s, se empezaron a fundar las primeras instituciones en geociencias en México fuera del DF, por supuesto, porque la UNAM desde hacía muchos años tenía muchas carreras. Y en los 60s también fue relevante por la era espacial, y había un auge muy importante, y yo creo que por eso las geociencias tuvieron un boom en México. Cuando yo estaba en primaria, a mediados de los 60s, pues estaba lo de la era espacial. Mi mamá me enseñó el amor por las estrellas, por las constelaciones. Después también leí la biografía de Valentina Tereskova, la primera cosmonauta rusa. Entonces mi sueño era ser cosmonauta, no astronauta, cosmonauta. Y mi mamá jugó un papel muy importante. A mediados de los 70s, cuando yo quise estudiar la licenciatura, pues todavía no había muchas mujeres en la universidad. Mi mamá fue la conciliadora, la negociadora con mi papá para convencerlo de que me dejara ir a estudiar física a la Universidad de Nuevo León. Entonces, el papel muchas veces de la familia, los amigos, es importante para llevar a cabo nuestros sueños. Yo creo que la vocación para mí fue como un enamoramiento. Yo me enamoré y soñé y quise hacer muchas cosas, independientemente de que a lo mejor no se podían hacer, pero lo importante es qué es lo que yo quería hacer. Entonces, hablando de este interés por la ciencia, a mí me gustaría preguntarle a los panelistas ¿cuál ha sido el camino que han seguido para llegar a la etapa donde se encuentran, y ¿qué fue lo que los motivó a ser científicos? Empezamos con Eugenio. Y si hubo alguna mujer que Gracias. motivó, por supuesto. Sí. Gracias, Tere. Bueno, yo tuve la fortuna de nacer en una familia con intereses científicos. Entonces yo desde niño crecí en un ambiente donde había interés por la ciencia. Conviví con matemáticos, con ingenieros, con físicos, ¿no? Y yo sabía que me gustaba la ciencia, pero no sabía realmente qué estudiar cuando terminé. Yo hice vocacional, ¿no? El nivel preparatoria. Y fue entonces que entré a la Universidad Autónoma Metropolitana, y ahí fue la primera vez que tomé clases con un físico. Y cuando tomé clases con un físico, yo dije, yo quiero ser como ese señor, yo quiero poder pensar como piensa este señor. Y fue ahí donde salió mi vocación por la física, ¿no? De ahí yo ya no dudé, y pues aquí estoy, ¿no? Ahora, creo que es muy importante distinguir la vocación que muchos muchachos la tienen al poder desarrollar una carrera, ¿no? Y eso pues creo que lo vamos a tocar a lo largo de esta plática, ¿no? Pero pues yo he podido
por un lado encontré mi vocación y por otro lado he podido desarrollar una carrera como investigador. Bueno, yo la primera memoria que tengo del interés en la ciencia es viendo Star Trek y mi héroe era Spock. La gente que es de mi generación o mayor va a entender, o sea, a mí me fascinaba este señor que no tenía emociones, que es totalmente en contra de mi personalidad, sin emociones y totalmente racional. Para mí era fascinante, ¿no? El proceso analítico que él llevaba. Otra cosa que yo siento que influyó en mí es, de alguna manera en mi familia sí había mucho interés por la ciencia, no siempre se pudo ejercer. En el caso particular de mi abuela paterna, ella era alemana y estuvo estudiando medicina en una época en Alemania cuando no era muy usual que las mujeres estudiaran medicina, y no pudo terminar la carrera porque ella era judía y los nazis pidieron que entregaran los pasaportes, y al final ella y mi abuelo, que era juez, terminaron emigrando al Perú, escapándose de la situación en Alemania. En el Perú, cuando ella llegó en 1939, no le reconocieron ninguno de sus estudios de medicina, ni siquiera para ejercer como enfermera. Pero era una persona brillante, ¿no? Y yo platicaba mucho con ella de chica y de alguna manera permeó ese interés en mí. Después, ya en la escuela, en la secundaria, tuve la fortuna de tener un profesor que se le ocurrió llevar a un grupo de estudiantes de campamento a una reserva nacional que se llama Paracas, al sur de Lima. Y yo había ido toda mi vida de campamento en la playa, me encantaba estar en el mar, pero nunca había visto la parte biológica, y de repente estábamos haciendo unos ejercicios sencillos, estudios, viendo bichos que en mi vida había visto, y en ese momento para mí se me abrió el mundo. Yo dije, no, yo quiero estudiar ciencias marinas. Claro que en el Perú no había carrera de ciencias marinas, de hecho la carrera en ciencias marinas tiene menos de 10 años en el Perú. Hace 4 o 5 años se ha abierto la primera maestría en ciencias marinas en el Perú, todavía no hay un doctorado. Entonces, cuando yo le decía a mis amigos, quiero estudiar ciencias marinas, me decían, ¿en qué acuario vas a trabajar? ¿No? Y yo decía, bueno, no sé, pero voy a estudiar ciencias marinas, ¿no? Y es así, yo siento que fue algo que me nació y que siempre supe que quería hacer, aunque tuve que hacer un camino no tan directo. Mis padres dijeron, bueno, mejor estudia algo más general y después te especializas, ¿no? Y dije, bueno, pues hay que seguir los consejos, y sí, eventualmente dije, no, realmente esto es lo que quiero hacer, y de repente uno de ser peruano, de estudiar en Estados Unidos, vive en Baja California y feliz, ¿no? Entonces, esa es la historia. Bueno, pues yo no tengo una historia como mis compañeros en cuanto a que mi familia había la clara influencia o el apoyo. No, en mi casa, bueno, mi papá falleció cuando yo era pequeña, entonces mi mamá se encargaba de trabajar y estudiar al mismo tiempo para que tratar de levantarnos. Ahora sí, bueno, solo somos yo y mi hermano, pero en realidad, o sea, yo pasaba muchísimo tiempo sola, esa es la verdad. O sea, me acuerdo que como ella tenía que trabajar y estudiar, era muy frecuente que me dejaran con la vecina encargada para mientras mi mamá regresaba de trabajar, pero la vecina era buenísima porque tenía una biblioteca muy buena, o sea, tenía muchísimos libros en su casa, tenía muchos cuentos, cómics también, ahí aprendí las historias de Memín Pingüín, por ejemplo, o sea, tenía de todo, y ahí fueron mis primeras lecturas de biología, y me gustaba muchísimo, ¿no? Después de ahí siempre fui buena en la escuela, o sea, a pesar de que no tuve una influencia clara en cuanto a tener que mi familia me dijera, mira, por aquí es importante la ciencia o ese tipo de cosas, lo que yo sí vi desde pequeña fue el esfuerzo de una mujer que estaba tratando de salir adelante. Y si ahora pienso quién me influyó primeramente en mi carrera no científica, pero en vida, es mi mamá, completamente, ¿no? Entonces, ese esfuerzo pagó, siempre fui buena en la escuela, como les decía. Después de cuando estaba en la prepa y en la facultad, bueno, antes de elegir carrera fue realmente una pesadilla, porque fui buena para varias áreas, lo cual es muy bueno. O sea, calificaba muy bien para música, también para el área de sociales, para el área de exactas. Entonces era muy privilegiada, porque todos ustedes han llevado en la prepa, les ponen estos tests de cuál es tu mejor
o sea, tus habilidades son para tal área, ¿no? Entonces yo tuve la fortuna de que tenía un poquito de cada cosa, y eso es la fortuna y desfortuna, porque entonces, ¿qué iba a ser de mi vida, no? O sea, tenía que definirme realmente en qué era lo que yo iba a hacer cuando fuera grande. Entonces, después de ahí, lo que ocurrió fue que una vez llegó a mis manos una revista de el Scientific American, estaban hablando de regeneración de tejidos. Entonces, por primera vez yo lo vi, y hablaban de las personas que cuando se queman, o sea, pueden crecer las pieles, en ese caso eran injertos de piel de cerdo para humanos, y yo me quedé, wow, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Obviamente no fue tan fácil, o sea, como veracruzana en Jalapa, estaba iniciando, en provincia no es lo mismo que vivir en ciudades grandes, y ustedes lo saben, ¿no? Bueno, Ensenada es realmente particular, porque aquí hay mucha ciencia, pero comparada con el centro del país, realmente si tú querías estudiar algo en ciencia, tenías que irte a otro lugar. Entonces, mi primera experiencia real en ciencia fue a través de un verano científico, cuando estaba en la carrera ya, estuve en Cuernavaca. En mi carrera como química yo no llevaba biología molecular, pero cuando me mudé, bueno, únicamente para el verano, fue la primera vez que estuve en contacto con el DNA, con el RNA en un laboratorio que hacían biología molecular, y de ahí fue clarísimo para mí. Terminé la carrera y seguí el caminito para la maestría, después hice un doctorado, pero a pesar de que yo estaba muy contenta siguiendo, pues una vez que estás en entrenamiento, sabes cuál es el siguiente paso, todavía no estaba segura si eso iba a ser mi vida. Y yo creo que muchos de ustedes que están aquí, sobre todo los más jóvenes que están estudiando, tal vez terminando su carrera o estudiando ahora una maestría, es bien difícil. O sea, una cosa es vocación, como hablábamos, una cosa es lo que tú piensas y quieres, y otra cosa es la vida real. O sea, en realidad no es tan fácil, no fue un camino fácil, y aún estando en Estados Unidos, cuando estaba de postdoc, no tuve claro que iba yo a lograr mi sueño, que era el ser científica y trabajar en ciencia, ¿no? Porque hay muchos tipos de trabajo, y creo que realmente lo importante es definir tempranamente, aunque cueste mucho trabajo, ponerte en los zapatos de qué es lo que voy a hacer cuando termine esta etapa y luego a la siguiente, para tener más chances de tener lo que tú quieres al final. Creo que ya me alargué mucho, pero bueno, ahí les cuento después un poco más. Gracias, Pati. Muy interesante. Yo llegué a las ciencias, tuve una situación parecida a la de Pati. Mi mamá era divorciada, y eso me permitía que ella trabajaba, y en las tardes yo tenía una bicicleta y me iba de excursión, me iba a explorar lugares. Y recolectaba animalitos, me gustaban mucho los diversos organismos que colectaba. Y una vez recogí unos pececitos muy extraños, negros, gorditos, panzoncitos, y mi sorpresa fue que con el tiempo le salieron patas. Entonces yo tenía como 6, 7 años, y luego le salieron otro par de patas, y dije, guau, peces con patas. Pero mi sorpresa fue mayor cuando perdió la cola y se transformó en una rana. Entonces para mí fue realmente descubrir otro mundo. El por qué pasaba eso fue realmente una interrogante muy grande. Le pregunté a mi mamá, y mi mamá me dijo, no estés con esas cosas, tonterías y tus animales. Pero despertó en mí una curiosidad por entender procesos, por entender cosas, y aunado a un cuadro que dejó mi padre en casa, que era un cuadro de Isaac Newton, que decía que Isaac Newton es el padre de la ciencia óptica moderna. Entonces, de alguna forma en mi vida, realmente haciendo este relato de lo que íbamos a hacer, me di cuenta que esos 2 puntos marcaron mi vida. Inclusive estudié un postdoctorado en fotobiología, y otro regalo muy grande que me dio mi papá fue un crédito en una librería, un crédito abierto en una librería. Eso realmente fue un tesoro, porque ahí encontré yo la respuesta de por qué esos pececitos gordos le salían patas. Y pues ahí surgió la idea de estudiar otro mundo que no era el común que teníamos en Guanajuato, pues el mar. Y de ahí surgió la idea de estudiar organismos que crecieran en otro medio muy diferente, y pues hasta la fecha. Lo que hablaba Eugenio, carrera y vocación, esa es mi vocación. Mi vocación es entender, conocer, compartir con mis alumnos, hacer una escuela, eso es parte de mi vocación.
y de lo que dejamos realmente, lo que tenemos que compartir de una forma. Cuando nos presentamos realmente todos somos maestros, tenemos alumnos, tenemos proyectos y tenemos también esa vocación de compartir, de dar, de conocer a través de estas investigaciones. Eso es lo que me llevó a las ciencias. Excelente, muy interesante, y la curiosidad, la vocación son muy relevantes para el desarrollo de nuestros jóvenes para llegar a la ciencia. En los últimos años, la participación de la mujer en la ciencia ha cobrado relevancia, no solo en México, sino también a nivel internacional, pero sigue habiendo una gran brecha. A nivel internacional hay como un 30% de mujeres científicas, y entonces le voy a pedir a la doctora Pilar que nos muestre unas estadísticas antes de seguir con las preguntas. Estadísticas a nivel nacional e internacional sobre diferentes aspectos del género, los hombres y las mujeres en la ciencia. Bueno, les voy a presentar algunas estadísticas. Para empezar, la proporción de mujeres y hombres en universidades y en investigación. En este lado tenemos el porcentaje, el valor en porcentaje, y aquí tenemos los estudiantes en universidades en color rosa, mujeres, y en verde, hombres. ¿Cuántos se inscriben? ¿Cuántos se gradúan? Hasta ahí vamos bastante bien. Estudiantes de posgrado, realmente hay un declinamiento fuerte, alrededor de un 10%. Y de estos estudiantes de posgrado, ¿cuántos se gradúan? Seguimos más o menos en la misma proporción, pero ya esto es dentro de la universidad. Pero ya en los centros de investigación vemos que el egresado del doctorado generalmente es ayudante de investigación, o si ya lleva una muy buena carrera, pues ya entra como investigador, ya no asociado, sino como investigador. Y a partir de aquí ya empieza la brecha bien grande entre hombres y mujeres, porque esto está asociado sobre todo con las siguientes etapas. Catedrático es un profesor que ya lleva una carrera pues definida, sólida, y un emérito es el high non plus ultra, es el mejor. Entonces vemos que aquí hay una gran diferencia, y esto se vuelve 10, 20, 30, 40, 50, casi 60% de diferencia entre hombres y mujeres. Y esta gran diferencia empieza con la edad en donde la mujer empieza a formar su familia, empieza a pensar en tener una familia. Contribuye mucho este declinamiento en el tiempo y en las horas que dedica una mujer. Vemos la siguiente, por favor. En esta otra gráfica vemos la distribución del personal académico de las universidades, pero ahora por género y categoría. Un profesor, en rosa son mujeres y en el color más oscuro, que era verde, pero cambia un poco por la proyección, mujeres y hombres. En diferentes años, 2008 hasta 2011, y el grado A son eméritos, el grado B son catedráticos y grado C son ayudantes. Vemos que es pues bien baja la proporción, entre 15 y 19% de mujeres en universidades en su trabajo por categoría. Vemos la siguiente diapositiva, por favor. La distribución de investigadores de la Unión Europea por ámbito científico y por género en el sector de enseñanza durante 2003. Vemos que para los hombres en las distintas áreas del conocimiento, ciencias exactas, ingeniería y tecnología son las principales en donde desarrollan su actividad, y para las mujeres principalmente son ciencias humanas, ciencias sociales y medicina. En algunas áreas como agronomía pues son muy parecidas. Estos son datos de la Unión Europea. Es algo bien importante, no es que seamos malinchistas y queramos presentar estadísticas de fuera, no hay para América Latina, no hay disponibles para muchos casos. Vemos la siguiente, por favor. En este caso vemos la consecución de proyectos. Para hacer investigación tenemos que conseguir dinero. Inclusive el dinero en nuestros centros de investigación se reparte por productividad, entonces nos tenemos que esforzar por ser productivos, si no nos toca dinero. Y otra parte del dinero con el que trabajamos para la investigación es de los proyectos que conseguimos de CONACYT o proyectos europeos, de distintas fuentes de financiamiento. Entonces, en rosa son las solicitudes de mujeres, las de hombres, y vemos aquí
los que consiguieron. Si se fijan en esta gráfica, fue igual número de hombres y mujeres, pero consiguieron más los hombres. En el año siguiente vemos también, 2009, muchas solicitudes de parte de mujeres, pero también vuelve a haber más proyectos ganados por hombres. Para el siguiente año, lo mismo. Para 2011, las mujeres presentaron menos, pero siguen teniendo menos proyectos. Estas son estadísticas de España, que es un país con una idiosincrasia pues, bastante parecida a la nuestra. No en balde tenemos raíces hispanas. Y bueno, están en una crisis económica. En este año vemos que realmente hay una disminución muy notable de los proyectos que fueron aprobados, pero de todas maneras las mujeres siguen poniendo más proyectos, pero en este caso fueron pues, relativamente igual. Entonces vemos que en la presentación y ganancia de proyectos hay una gran diferencia. Vemos la siguiente, por favor. Esto es el porcentaje de mujeres miembros de la Academia de Ciencias para distintos países. Y fíjense que la escala llega a no más de 30%. Para empezar, no hay más de 30% de mujeres en las academias. De los panelistas, miembros de la academia, está la doctora Cavazos. Tú tampoco. ¿Y yo? Entonces, en nuestro país tiene alrededor del 30%, Perú alrededor del 30%, otros países como Tanzania tienen muy bajo porcentaje, el 4%, y esto pues está asociado también a diversas problemáticas y costumbres. ¿Vemos la siguiente, por favor? Bueno, hay otro punto muy importante que se llama el mapa de la brecha salarial entre hombres y mujeres. El único lugar donde encontré estadísticas fue de la Comisión Europea, y vemos en los números lo que sería la diferencia entre lo que gana un hombre y una mujer es 16.4 menos lo que ganan las mujeres que los hombres. Vemos en distintos países como Eslovenia, que tiene un 2.5%, mientras que Estonia tiene un 30%, España 17.8%. ¿Eso qué quiere decir? ¿Nuestro trabajo está igualmente valorado? ¿Trabajamos menos o trabajamos mal? Vemos la siguiente. En nuestro país, los científicos, podríamos decir, la creminata de la ciencia, está agrupada en una organización que se llama Sistema Nacional de Investigadores, que se conformó para agrupar a los investigadores y de alguna forma dar una compensación económica de acuerdo a su salario. Esto es el número histórico, estos son número de investigadores en diversos años, y este es el total de los investigadores en el SNI hasta el año 2014. Hay distintas categorías. Un estudiante recién egresado del doctorado y con publicaciones es un candidato a doctor, que es lo que está en naranja. Un doctor joven con una carrera definida, podríamos decir, ya es un nivel 1. Un nivel 2 es aquel investigador que ya tiene reconocimiento nacional y tiene una línea sólida en investigación. Un nivel 3 lo podríamos definir como un investigador que tiene reconocimiento nacional, internacional y hace frontera con sus investigaciones. Pues vemos que el número pues son básicamente las mayores cantidades en nivel 1 y muy bajos para nivel 2 y 3. Entre los panelistas pues tenemos un nivel 3 que es el doctor Eugenio, nivel 2 la doctora Cavazos, la doctora Herska y yo, y la doctora Juárez, nivel 1. ¿Sí? Vemos la siguiente. Bueno, por género, alrededor del 65% del total del SNI son hombres y el 35% son mujeres. Y de esos altos niveles a los que todos queremos llegar, ¿verdad, Tere? ¿Verdad, Sharon? Todos queremos llegar al nivel 3. De este son 21% de todo el total del Sistema Nacional de Investigadores en nuestro país. En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver las estadísticas en el CICESE. En el CICESE somos alrededor de 190 investigadores y estas son diagramas de proporción de hombres y mujeres.
De una muestra de 4, que son nivel candidato, el 75% son mujeres, o sea que hay 3 mujeres y un hombre candidatos al SNI. De una muestra de 60, vemos que disminuye significativamente, tenemos solamente el 28% son mujeres. Nivel 2, 19% de una muestra de 54. Y nivel 3, un 4% de una muestra de 26. Tenemos solamente una mujer nivel 3 en el CISESE. Y esta es la proporción entre hombres y mujeres en el total de los que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. No todos los investigadores, desafortunadamente, están en este Sistema Nacional de Investigadores. Faltan ahí alrededor de 50 que por algún motivo no están en el sistema. Aquí concluyen las estadísticas. Muchísimas gracias. De hecho, pensé que había una gráfica sobre áreas, que yo creo que no la mostraste, que indicaba que a nivel internacional hay más mujeres en las ciencias naturales que en las ciencias físicas, y eso es en México y a nivel internacional, en Estados Unidos, en muchas partes. Entonces, la pregunta que les quiero hacer a los panelistas es en relación a eso. ¿Cómo podemos despertar o fomentar la vocación científica en los jóvenes, particularmente en aquellas áreas como la física o la ingeniería en las cuales hay poca participación de mujeres? ¿Quién quiere contestarnos? Bueno, yo creo que un componente, hay varios componentes, porque esto no es un solo factor que soluciona esto, ¿no? En primer lugar, creo que el papel de la familia es muy importante. O sea, voy a dar un ejemplo. Yo tengo 2 hijos, una hija de 13 años que está aquí acompañándome, un hijo de 10 años. En la familia, los 2 padres son científicos. Entonces, naturalmente están expuestos a esto, ¿no? Pero al mismo tiempo los tratamos de exponer a otras cosas. O sea, pues qué sé yo, los llevamos a un concierto, a una galería de arte, a pasear, a montar bicicleta. Entonces, el exponer a la gente joven a diferentes áreas les da la oportunidad, les abres un mundo para despertar un interés. Entonces, el papel de la familia se me hace muy importante. Obviamente, el sistema educativo también tiene un papel que jugar. Hay sesgos en el mismo sistema educativo que identifica que los niños son los que juegan con carritos, entonces se convierte en ingenieros mecánicos. Y a veces no es que sea adrede, pero esos sesgos están ahí, los tenemos que reconocer y tenemos que luchar en contra de eso. Si una niña dice, a mí me interesa la física, a mí me interesa la programación, carreras que no necesariamente son típicamente de mujeres, entonces es más importante que nosotros como padres o como sociedad o como amigos o como el tío, con la abuela o con quien sea, apoyemos eso y fomentemos esa participación, porque ese interés es muy natural en la gente joven, el interés, la curiosidad, que son los elementos o la base de un científico, ¿no? Entonces, es fomentar esa parte. Yo creo que la parte educativa, la parte familiar, es sumamente importante. Ahora, hoy en día los niños ya están expuestos a muchísimo más cosas de lo que estábamos expuestos cuando yo estaba chica, ¿no? Y tenemos que aprovechar esos recursos que hay. Hay programas tanto nacionales de fomento para que los jóvenes se involucren en las ciencias desde que están en la secundaria, en la prepa, en nivel licenciatura, que pueden participar, que yo creo que ayuda mucho, pero es una inversión que hace un país o una institución o una asociación civil a mediano o largo plazo. Yo quisiera complementar esta respuesta pensando, claro, todos sabemos que la familia tiene un papel muy relevante, pero lo que quiero resaltar aquí es también nuestra responsabilidad como sociedad, de todos nosotros, y aparte también la escuela, los programas educativos y la responsabilidad también de la prensa, los programas que vemos, la televisión y el gobierno. O sea, siempre he visto este tipo de cosas como cómo mejorar y cómo fomentar más que haya mujeres en ciencias. Sí, debe de ser un esfuerzo conjunto, no puede ser únicamente en la casa, porque algunos tienen la fortuna de que tus padres pueden influenciarte, pero muchos no.
Entonces, y entonces esos niños se van y no crecen dentro del ambiente correcto. Sin embargo, si entre todos empezamos a fomentar un ambiente, entonces podría ser. Voy hacia esto. Desafortunadamente sigue habiendo estereotipos. ¿Cómo es el estereotipo de la mujer en ciencia? La mujer en ciencia para todos es una persona aburrida, es una persona que no es linda. Vemos los programas que hay, aún en Estados Unidos el programa más famoso de Big Bang Theory. O sea, ¿cómo es la científica? O sea, compite la científica media, pues no tan atractiva, con la mesera rubia y linda. Entonces, y estamos en un país de primer mundo, ahora aquí también somos iguales, o sea, copiamos todo, pero también nuestra cultura así nos hace ser, ¿no? Entonces, ahí está la responsabilidad como sociedad. Y yo siempre lo he visto, sobre todo en las personas que tenemos la fortuna de tener educación, o sea, aquí todos ustedes, ¿no? O sea, como educadores no podemos permitir ese tipo de cosas. Ahora, como profesionistas nosotros de la ciencia, ¿cuál es nuestra responsabilidad? No es nuestra responsabilidad sentarnos en nuestros laboratorios y solamente ocuparnos de nuestros alumnos y entrenarlos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente afuera que está deseoso de poder tener este tipo de contacto con la gente, ¿no? Yo sé que muchos de nosotros no hacemos divulgación, no estamos enfocados a eso. ¿Por qué? Porque te dan menos puntos para el SNI. O no te da buenos puntos y pierdes mucho tiempo. Es cierto, nos volvemos entodólogos y no tenemos mucho tiempo, pero también hay que invertir en eso. Es nuestra responsabilidad como profesionistas ante la sociedad. Y de ustedes también, o sea, aunque no se dediquen a la ciencia, inculcarle a los niños, ¿no? Y pedirle, exigir programas al gobierno de este tipo de cosas. Yo quiero complementar. Yo creo que podemos despertar el interés, por ejemplo, con lo que se acaba de inaugurar, el Museo de Ciencias. Yo creo que es parte de esas actividades, bien dijo la doctora Herska, se den en la escuela, en la familia, y creo que con los años nuestra sociedad tiene ahora más ventajas, podríamos decir. Están los museos, concursos de ciencias a nivel de secundaria, bachillerato, los concursos del COVACH, que se hacen a nivel regional, nacional, y los ganadores pues se pueden ir hasta eventos internacionales. Varios de nosotros sí nos gusta mucho la difusión, la inculcamos en nuestros hijos, el amor a las ciencias, los talleres de ciencias para jóvenes son un buen elemento. El verano de la investigación, hay programas que se llama Delfín y el de la Academia de Ciencias, y por diversas pláticas que hacemos con los estudiantes o asesorando a los estudiantes que participan en los talleres o los concursos de ciencias, es otra parte donde podemos hacer difusión en las ciencias. Creo que con el transcurso de los años ha ido cambiando un poco y se han abierto oportunidades para que los jóvenes puedan acercarse. Y estos jóvenes que han venido del programa de la academia o de Delfín, muchas veces los vemos ya en nuestros posgrados o los vemos ya egresados como doctores. Bueno, nada más para complementar, pues estoy de acuerdo con lo que han dicho aquí mis compañeras. Yo creo que México es un país que necesita muchos más científicos, y sí es una tarea, es algo que tenemos que hacer los científicos, la comunidad científica. Sí tenemos que tratar de despertar esa vocación, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Ahora, a nivel preparatoria, bachillerato, creo que incluso hay más interés de las mujeres que de los hombres en la ciencia. El problema es lo que pasa después, ¿no? Y eso es lo que creo que deberíamos de pensar en qué medidas podemos tomar para remediar eso, ¿no? A nivel preparatoria pues hay sesgos más bien por áreas, ¿sí? Pero yo lo he visto, por ejemplo, en el taller de ciencia para jóvenes, tenemos más y mejores solicitudes de mujeres que de hombres, ¿no? Ahora, es muy importante esto de la vocación, de tratar de despertar la vocación. Es esto que me pasó a mí la primera vez que tomé clases con un físico, de que simplemente pues se le abren a uno los ojos y dice, pues yo soy de aquí, ¿no? Yo lo he visto con muchos estudiantes que vienen al taller de ciencia para jóvenes, ¿no? Desafortunadamente es un esfuerzo pues pequeño, son 40 jóvenes por año, ¿no?
Pero este tipo de cosas deberían de pasar por todo el país todos los años, ¿no? Yo creo que es muy importante poner en contacto a los científicos con los jóvenes. Y en eso, pues las instituciones juegan un papel importante. CISESE, por ejemplo, tiene el programa Pelícano de divulgación de la ciencia y seguramente muchas otras instituciones que algunos de los programas que ustedes mencionaban son a nivel de licenciatura o preparatoria, pero también es muy importante llegar a las primarias y secundarias, que es cuando inicia la primera vocación, el primer gusto por alguna actividad. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer para fortalecer. Y en el caso de la divulgación, pues no todos somos buenos para divulgar. Yo me acuerdo cuando llegué a CISESE, pues mis presentaciones, mucha gente no las entendía y pasaron varios años y se acercó una señora a mí y me dice, la felicito porque ha mejorado mucho su presentación, ahora sí la entendí. Entonces es un proceso de educación, de estar expuestos. Si no nos exponemos, pues no vamos a aprender a enseñar. Entonces yo creo que sí tenemos que regresarle al pueblo lo que hemos recibido y establecer ese puente con la sociedad. Una pregunta diferente. ¿Hay sacrificios asociados a ser una académica o un académico? ¿Alguien quiere comentar al respecto? A ver, Pati. Claro que sí hay sacrificios, pero todo el mundo hace sacrificios, o sea, no nada más los científicos, no nos hagamos, ¿no? En mi caso, el sacrificio más grande que he hecho es estar fuera de casa, o sea, estar lejos de mi familia por tratar de tener una carrera científica. O sea, siendo de Veracruz no había las condiciones de maestría y doctorado que era el que yo quería, lo clásico, entonces me tuve que ir primero al DF, a vivir en la ciudad del DF, que para los de provincia es así súper peligrosa, pero nunca me pasó nada y todo bien. Y después lo que más dolió fue estar mucho tiempo en Estados Unidos. O sea, siempre vas a estar bien y cuando cumplas tus sueños puedes llegar a tener una vida, pues estar contenta, porque al final es lo que tiene uno, lo que uno quiere y lo que uno decide, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, el sacrificio, estar siempre lejos de casa, pero así es la ley de la vida. Yo creo que sacrificios depende mucho también del país. Nos diste un ejemplo personal, pero yo creo que lo podemos extender a otros países donde no tienen ni siquiera la fortuna de una educación gratuita, ni siquiera básica, en donde hay brechas culturales también bien importantes, por tradiciones o por concepto de lo que es la mujer, por ejemplo en países como India o como África, en donde una mujer en India, pues por tradición, pues se guarda inclusive dinero para cuando se casa. Entonces, ahí otro tipo de sacrificios es precisamente destinar el dinero, por ejemplo, para los estudios de la hija y no para la dote, para el matrimonio. Otro tipo de sacrificios es romper las brechas culturales de, por ejemplo, mujeres africanas que quieren estudiar, y las mujeres africanas o de Nigeria, comentaba una colega, que pues son usualmente vistas como una propiedad inclusive del marido. Entonces son otro tipo de sacrificios que están asociados también con los aspectos de tradiciones y cultura. Bueno, yo diría que más que sacrificios es que una carrera científica sí es una carrera muy demandante, ¿no? Por ejemplo, bueno, si uno está haciendo investigación, pues está tratando de hacer cosas que no se han hecho, ¿sí? Y el nivel de concentración, el nivel en lo que se tiene que meter uno en el problema tiene que ser a mucha profundidad, ¿no? Entonces, tiene que estar uno con una concentración al 100%, ¿no? Entonces es muy difícil tener otro tipo de distracciones y eso hace que la carrera en sí sea demandante. O sea, el esfuerzo de un estudiante de doctorado para terminar es muy grande
Pero después viene el postdoctorado, donde también hay muchas presiones, muchas cosas que tienen que satisfacer. Si quieres seguir con una carrera académica, tiene que ser un buen postdoctorado, y después viene pues entrar a una universidad como profesor, como investigador, el tener definitividad o el tenure que llaman en Estados Unidos. Entonces sigue siendo una carrera demandante, y luego también en el escalafón académico, el SNI. Entonces, pues uno en algún momento dice, bueno, ¿cuál es el momento idóneo, por ejemplo, para tener una familia? Y pues pues es difícil escoger, ¿verdad? Y entonces en ese sentido es donde empieza a haber pues problemas, conflictos, ¿no? Y yo creo que ahí hay parte de la razón por la cual en este proceso de que empiezan estudiantes con vocación científica y hacen un doctorado, un postdoctorado, empiezan a buscar un puesto en alguna universidad, etcétera, pues es un proceso donde va saliendo gente y va saliendo selectivamente muchas más mujeres, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver un poco con estas demandas de la misma carrera científica, que pues se ha convertido en eso, en una carrera, hay muchísima competencia, ¿no? Y quizá pues deberíamos también replantearnos si no vale la pena hacer cambios en ese sentido, para tener una población de científicos más equilibrada. Pues la siguiente pregunta va en ese sentido, de que cuál es el papel del apoyo institucional en el desarrollo de una mujer académica. Sharon, ¿quieres comentar? Pues sí, voy a empezar a lo mejor hablando con mi experiencia personal. Yo cuando llegué a México no tenía hijos, decidimos, porque se necesitan dos, tener hijos, y poco después de incorporarme al CISESE tuve mi primer hijo. Y francamente esos primeros años con 2 hijos chicos fueron bastante difíciles, o sea, también, pero eso le pasa a cualquier mujer que trabaja. O sea, sí es muy demandante la carrera de científicos, pero hay muchas otras profesiones que también son muy demandantes, y hoy en día muchas familias trabajan los dos, si es que hay dos, si no, más difícil todavía si una persona está manteniendo una familia, ¿no? Entonces, es una etapa difícil donde yo sí creo que uno debe reconocer que no puede tener el mismo nivel de productividad que tendría si es que no tuviera hijos. O sea, simplemente las horas del día no suman. Pero por otro lado, es una etapa particular de la vida. Después de que los niños ya no están tan chiquitos, ya están en la escuela, todo entra en una rutina un poco más normal, yo personalmente siento que ya pude agarrar un ritmo mucho más intenso, ¿no? Ya empecé a viajar más, involucrarme en cosas que a veces me llevan fuera de casa hasta 1 mes al año. El papel de la institución, que era la pregunta, es brindar la oportunidad para que las mujeres, si deciden que quieren tener una familia, y los padres también, porque los padres hoy en día están muy involucrados con sus hijos, o sea, ya no es como antes. Ahora, bueno, mi marido cambió pañales, hizo todo, y la verdad es que la mayoría de los padres que yo conozco han estado muy involucrados también, pero dar las condiciones para que podamos hacer ese esfuerzo, podamos tener una vida de familia. El CISESE tiene el privilegio de que cuenta con su propia guardería. Mis hijos iban a la guardería del CISESE desde los 2 meses. A mi familia cercana decían, ¿a los 2 meses? Y yo decía, bueno, sí, pero si no, pues ¿qué hago, no? Y dije, bueno, pues o sea, o trabajo o me quedo en casa. Bueno, yo quiero trabajar. No les pasó nada, están relativamente normales después de la experiencia de la guardería. Entonces, claro, era un sacrificio y no fue fácil el primer día ir a dejar un bebé de 2 meses a la guardería y decir, bueno, me voy a trabajar. No, claro que no, no soy la única mujer que ha hecho eso, pero tenemos esa facilidad. En lo personal, nuevamente, yo no sentí lo que sentía cuando estudiaba en Estados Unidos con respecto al tener hijos. Yo creo que tenemos la fortuna de vivir en una cultura que valora la familia. Sentí muchísimo apoyo, hice lo que tenía que hacer o podía hacer de trabajo de campo, lo que no pude hacer, pues me ayudaron otros y saqué las cosas adelante. Entonces, aunque obviamente es un reto, el tener hijos es un reto, haga lo que uno haga. O sea, eso sí no es, ¿no? Todos los que han tenido hijos saben que de repente es un mundo que no puede uno visualizar bien hasta que no está enfrentado a un bebé recién nacido, pero que sí se puede hacer compaginar esas cosas, pero sí necesitamos tanto la institución formalmente
como el entorno institucional, de decir, está bien, ahorita tú estás teniendo hijos, vas a seguir trabajando. A lo mejor hay unos años en que no es el mismo ritmo o no te puedo pedir que te involucres en tantas cosas, pero es un periodo corto de una persona que está dedicándole una vida entera profesional a una institución. Yo quiero hacer un comentario. Hablamos, me parece súper adecuado lo que trae Eugenio a colación, ¿no? O sea, el que nunca es tiempo, nunca sabes cuándo es tiempo del siguiente paso, y sobre todo en familia, ¿no? O sea, yo hablo por las mujeres que todavía no tenemos hijos, porque hemos estado delegando, bueno, no delegando, sino retardando más bien el proceso a tener algo más seguro. Y yo creo que ese es el caso de mucha gente, de las caritas que veo aquí, sobre todo algunas de mis estudiantes por ahí también. O sea, ¿qué pasa? Sí, es claro, tenemos una desventaja como mujeres, eso es clarísimo para todos, ¿no? Ahora, ¿qué nos puede hacer más competitivas? Preparación, ser más profesionales. ¿Cómo lo vamos a lograr? Invirtiendo tiempo. Desafortunadamente, esa es la única manera que veo. Entonces, bueno, en algunos casos es decisión personal, tú tienes tu pareja, tienes tus hijos y continúas, y es muy agradable ver como mujeres como Sharon y también Pili, perdón, también Pili, que son un ejemplo de que se puede hacer, pero ¿qué pasa con el resto de las mujeres que ahí estamos y delegamos y retardamos? O sea, en realidad hay que ser realistas. O sea, sí, necesitamos más preparación, pero eso no quiere decir que vas a tener un trabajo a la vuelta de la esquina esperándote. Entonces, realmente la situación es crítica. Y ahora, ¿qué es lo que necesitamos? O sea, ¿qué podríamos tener? O sea, yo pienso que es definitivamente las instituciones, y no solo CISESE, sino el gobierno como tal, CONACYT como tal, también tiene que respaldar a las mujeres. ¿Por qué? Porque si tú sabes, por ejemplo, que como mujer vas a tener más soporte y te puedes dar chance tal vez de o bien tener hijos o bien decidir no tenerlos, pero tener más preparación para poder aspirar a un mejor trabajo después, también necesitas apoyo, ¿no? O sea, por ejemplo, antes, cuando tú participabas para un grant, para pedir dinero, para que CONACYT te diera dinero, la edad límite, o sea, era la misma entre mujeres y hombres. ¿Y pues qué pasa? Claro que no, porque, o sea, por lo mismo que acabamos de decir, si tienes un embarazo, pues entonces ya no puedes competir y ya no vas a tener dinero y ya no puedes aspirar a una mejor posición, mejor te quedas, no sé, como con una posición un poco con menos responsabilidad, ¿no? Entonces, afortunadamente, CONACYT cambió su política y ahora las mujeres pueden aplicar 3 años, delegó, o sea, retardó 3 años la aplicación para mujeres comparada con los hombres. O sea, que pues ya es algo, ¿no? Son 3 años quizás que te dan chance, pero ¿qué es lo que necesitamos más? O sea, como que haya mujeres líderes en este tipo de organismos que pushen más, o sea, que pidan más ese tipo de oportunidades para nosotras, ¿no? O sea, yo pienso de que nosotras como mujeres no debemos de buscar una igualdad. Sí, queremos ser igual que los hombres. No, porque nosotros no somos hombres. Los hombres son hombres, las mujeres somos mujeres y todos tenemos cualidades diferentes. Lo que nosotros buscamos es equidad, porque, o sea, necesitamos mejores programas para que ambos tengamos oportunidades a la par que también los hombres, ¿no? ¿Quieres comentar algo? No. Pues la siguiente pregunta va en esa dirección precisamente. ¿Qué pueden aportar las mujeres en particular en un poder, en una situación de liderazgo? Siempre decimos, quisiéramos que hubiera más mujeres en posiciones de alto nivel. ¿Qué pueden aportar y por qué no hay tantas? Para mí esto es algo fundamental. O sea, si nosotros vemos tanto a nivel internacional como nacional, conforme se van subiendo los escalafones de responsabilidad, hay menos representación de las mujeres. Yo creo que eso está ampliamente documentado. Entonces, la pregunta es ¿por qué ocurre esto, ¿no? Yo creo que hay muchas razones, típico en una situación social, ¿no? La explicación. Una cosa que creo que contribuye es este aspecto de yo me quiero dedicar a mi familia en una cierta parte de la vida. También creo que hay un elemento de exclusión a lo mejor de mujeres en ciertos círculos que tradicionalmente han sido de hombres. Ahora, yo creo que es muy importante que las mujeres participen en puestos de liderazgo, o sea, donde tienen, digamos, una responsabilidad mayor a su trabajo diario.
¿Por qué? Porque no trabajamos igual, o sea, lo decía Patti, somos diferentes, entonces de alguna manera complementamos nuestra manera de trabajar. Se han hecho estudios de cómo es que una mujer ejerce una posición de responsabilidad o liderazgo en comparación a un hombre, y somos diferentes. Las mujeres negociamos diferente que los hombres, negociamos más en función del grupo. Los hombres negocian más a cambio de algo muy concreto. Esto no me lo estoy inventando yo, estos son estudios, ¿sí? Ese es un ejemplo muy concreto de cómo somos diferentes. También porque representamos a nuestro propio gremio. O sea, por ejemplo, si no hay mujeres en el CONACYT, en el Sistema Nacional de Investigadores, en altos puestos directivos, no podemos asegurarnos de que tengamos políticas institucionales o nacionales donde estemos fomentando que hay equidad. O sea, no lo vamos a dejar en manos de otros, o sea, es nuestra responsabilidad empujar eso, ¿no? Entonces yo creo que hay un papel muy claro para las mujeres, y que una de las cosas que a veces nosotras mismas tenemos que vencer es la inercia de sentarse en un salón, a lo mejor con 12 caballeros, ¿sí? Y pensar, bueno, ahorita me siento yo con 12, pero en 5 años van a ser 8 y somos 5, ¿sí? Porque no es fácil entrar a esos mundos a veces, ¿no? Y hay que romper una serie de estereotipos y una serie de esquemas para poderlo hacer. Pero creo que nosotras tenemos que empujar, porque está, en mi opinión, sí está, digamos, el entorno para poderlo lograr. Sí, yo creo que ya estamos en el momento para poder romper esos esquemas y que haya más mujeres en puestos clave. En Estados Unidos, hace un momento les comenté que por primera ocasión va a haber una mujer presidente en la Academia Nacional de Ciencias. Desde 1863 que se fundó la academia, es por primera vez que va a tener una mujer presidente, y sale en las noticias: una mujer rompe los esquemas, viene abriendo brecha. Yo creo que estamos en el momento, solo tenemos que lanzarnos y decir, bueno, tenemos que dedicarle más tiempo. Es responsabilidad, hacer algunos trabajos son voluntarios, y significa hacer el trabajo que tenemos en la institución más ese otro trabajo voluntario, y todo esto es con la finalidad de abrir camino y que haya más mujeres que nos estén representando en diferentes puestos. Pues ya estamos en el tiempo, entonces me gustaría abrir si hay algunas preguntas del público por allá. Sí, si puede ser concreta con la pregunta. Sí, son dos preguntas, de hecho. Una, dice, bueno, observo que la mayoría de las… ¿Puedes acercar el…? Así que la mayoría de las mujeres científicas, bueno, han ido al exterior, ¿no? A diferentes países, entonces quería ver qué diferencias se habían encontrado entre sus experiencias ahí y las experiencias aquí. Y segundo, es qué hace el CICESE como institución para favorecer la igualdad en cuanto a salarios entre mujeres y hombres que tienen las mismas calificaciones o el mismo, pues casi currículum, ¿no? Gracias. ¿Quieres contestar lo del salario? Bueno, me voy a limitar a lo del salario y les paso el micrófono a las compañeras. Yo creo que el CICESE en ese sentido es una buena institución. O sea, yo he trabajado de visita, he estado en varias universidades, estudié fuera de México también, y la verdad es que en el CICESE nunca he visto un caso de discriminación por género, cosa que sí he visto en otros lugares, ¿no? En cuanto al salario, pues es igual para todos, hay un tabulador que depende nada más de las calificaciones de la persona, de su productividad. Entonces, en ese sentido, yo siento que no hay ninguna discriminación institucional. Y les doy la palabra a mis compañeras. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. La otra pregunta estaba orientada a la diferencia entre estudios en el extranjero y aquí. Eso es una pregunta muy importante, que obviamente no es solamente aplica a las mujeres, ¿no? Sino qué pasa si tú estudias en el extranjero versus si estudias en México. Obviamente depende de dónde estudias y de la aptitud o de la dedicación personal, pero más allá que eso, sí me parece
que estamos en un sistema que pone en desventaja a veces el estudio dentro de México. ¿Por qué? Porque en ciencias las cosas no necesariamente se pueden medir en tiempos muy fijos. Hoy en día el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología marca que un doctorado debe acabarse en 4 años, máximo 4 años y medio, y si no hay una serie de consecuencias. Un estudiante, por ejemplo, en un programa americano puede demorarse 6 años, entonces un egresado de un programa que ha tenido 6 años para formarse académicamente, comparado con uno que ha tenido 4 años, no son tan competitivos, o sea, independientemente de la calidad del posgrado. ¿Sí? Entonces tenemos un sistema que por un lado hay que reconocer que México ha invertido muchísimo en el desarrollo de programas y en becas para estudios de educación superior, que yo sepa más que cualquier país en América Latina. Hoy en día en México, y ya tiene eso tiempo, si tu programa de posgrado está certificado por el CONACYT, hay todo un procedimiento para eso, los estudiantes que están admitidos a estos programas están becados automáticamente. Eso es un privilegio enorme, eso no es típico de cualquier país, eso no ocurre en Estados Unidos y eso no ocurre en Europa. ¿Sí? Entonces el país está invirtiendo muchísimo en esto, pero los lineamientos son un poco restrictivos y generales para todos, y eso causa, en mi opinión, una serie de desventajas. Ahora, también hay becas para irte a hacer un postdoctorado afuera y regresar, ¿no? La gran pregunta es, toda esta formación de recursos humanos en las cuales ha invertido el país, ¿qué pasa con ella a mediano y largo plazo? Son miles de mexicanos que han egresado de universidades nacionales y extranjeras que hoy en día no hay dónde ubicarlos, no se están asimilando al sistema. ¿Alguna otra pregunta? Yo solamente quiero comentar muy rápido en cuanto a las diferencias entre mujeres de allá y de acá. O sea, estuve mucho tiempo en Estados Unidos y cuando llegué allá yo pensaba, no, pues es que las mujeres del primer mundo han de ser diferentes, son más fuertes, o sea, su cultura es diferente, tienen menos machismo aparentemente que nosotros, pero no. O sea, esa fue la sorpresa. Soy parte de un comité de mujeres o sea, es la Sociedad Americana de Sociedad y Hueso de Mujeres. Entonces, es muy chistoso tener reuniones de este tipo, donde todas estamos varias mujeres de diferentes edades y niveles educativos, decidiendo que queremos tener más representatividad en la Sociedad Americana de Hueso y Mineral Research, ¿no? Entonces, al final es tan gracioso darse cuenta que allá y acá es lo mismo, es exactamente lo mismo, porque es un retraso un poco cultural, o sea, el que llevamos, y la verdad es de que tanta gente de allá como acá, las mujeres, son extremadamente competitivas. O sea, yo la verdad pienso que las mujeres mexicanas no les pedimos nada, o sea, realmente tenemos todo para seguir avanzando. Una pregunta. Paula. Gracias. Yo nada más quería agregar a la discusión algo que cuando empezamos este tipo de discusiones de equidad de género, algo que me sorprendió fue lo que mostraron en las estadísticas y lo que vivimos en el taller de ciencia para jóvenes, que en realidad, o sea, en México, el interés por la ciencia, que es bajo en general, pero el que hay es igualmente grande para mujeres que para hombres, hasta nivel casi de licenciatura. Yo creo que ya hasta de licenciatura se puede hacer. El problema viene después. Y yo digo que es clarísimo que tiene que ver con la familia, o sea, eso es clarísimo. Y a lo que voy, que quizás es lo que siento que faltó discutir aquí, es en dónde hay más, o sea, por ejemplo, en los países donde hay más equidad de género, ¿a qué se debe? Y la equidad de género viene no solo por la lucha de la mujer para tratar de llegar a la equidad con el hombre, sino la lucha del hombre para tratar de llegar a la equidad con la mujer, porque el problema que tenemos es que lo que se espera, los mismos hombres lo que esperan de sí y de su vida es algo muy específico, que es este rollo de que ellos tienen que ser los líderes, o sea, no se ve como un hombre de familia, por ejemplo. Eso en Escandinavia fue algo que como gobierno se impulsó muchísimo, y se impulsó que tanto el hombre como la mujer tuviera el mismo derecho ante una familia. Y en el momento que eso se logra, ya es posible hacer lo que dice Sharon. O sea, lo que necesitamos no es impulsar que a las mujeres les den más chance, lo que tenemos que impulsar es que a los hombres les den chance también de ser hombres de familia, y entonces vamos a tener mucho más equidad, porque entonces los que quieran ser líderes, pues serán líderes independientemente de su género, y los que quieran ser
padres de familia o madres de familia tendrán las mismas oportunidades. Entonces, el problema es lo que dice Eugenio, que lo que se está exigiendo en la carrera académica no contempla a la familia. Y eso es una desventaja tanto para hombres como para mujeres. Efectivamente. Por ahí. Justo lo que acaba de mencionar la doctora Paula Pérez Brunius, es en algunos países sí hay programas precisamente buscando la equidad, porque la brecha de salarios repercute también en las pensiones de jubilación, y varios países, pero principalmente Europa, están trabajando sobre políticas para la equidad. Pues muchísimas gracias. Si tienen más preguntas, pues ya… bueno, por ahí hay una… bueno. Yo tengo una pregunta concreta. Las felicito por su presentación y me gustaría saber de ustedes, en el ámbito de la consecución de recursos para hacer investigación, ¿qué tanto las mujeres de CISESE, si es que hay estadísticas o no, están involucradas en la consecución de recursos con sectores productivos? Yo creo que Sharon consigue más recursos que yo. Bueno, habla tú que tienes mucho poder. Bueno, no, yo no conozco honestamente las estadísticas. Pilar dijo que había… Bueno, del sector productivo sí hay. No están todas las estadísticas, pero sí hay mujeres que trabajan con el sector productivo resolviendo problemas concretos. Por ejemplo, te voy a mencionar un ejemplo es la doctora Rufina Hernández, que trabaja mucho con el sector agrícola, ayudando a resolver problemas con enfermedades, con hongos que hacen acciones positivas. Sí hay trabajos con el sector productivo. Y bueno, hay algunas investigadores que tienen mucho éxito también en la consecución de recursos, como dijo el doctor. Yo creo que ahí replantearía un poco la pregunta, más bien yo creo que lo importante ahí es que no se trata de una cuestión de género de trabajar con el sector productivo, o sea, se trata de la calidad de la ciencia o de las necesidades que tenga la sociedad y cómo mejor empatamos las capacidades de una institución como el CISESE, que son X, con lo que requiere el sector productivo, la sociedad, el gobierno y lo que sea. Ahí sí yo creo que no estamos tanto atados a un problema de género, porque hay muchas mujeres que están haciendo cosas con el sector productivo o otras que están haciendo cosas de más ciencia básica y algunas que estamos haciendo ambas. Entonces, realmente ahí creo que no es tanto el género, ¿no? O yo no lo veo tan marcado, por lo menos. Tenemos una última pregunta y atrás un joven. Me gustaría saber si ustedes en sus proyectos y todo eso, ¿qué dificultades han tenido? Si han tenido algún tipo de dificultad de desigualdad o cómo ha sido su experiencia, si han tenido que vivir algo así. ¿En los proyectos o en el desarrollo profesional te refieres? No, ya en el ámbito profesional. Sí, sí. Creo que tratar de ser supermujer, no solamente en ciencia, sino en otros ámbitos es duro y sobre todo un poco en la sociedad. Personalmente, creo que es un poquito, sobre todo, cómo te pueden tomar, por ejemplo. A veces, lo platicábamos, cuando un hombre da su opinión, generalmente si él habla primero es respetada. La mujer cuando habla primero se puede considerar agresiva. O sea, ese tipo de detalles, ¿no? Pero bueno, creo que desafortunadamente es solamente cuestión de tiempo y también de acostumbrarse quizás. No podría decir acostumbrarse, sino más bien de ser más fuerte y hacer camino al andar. Quise tomar el micrófono para responder tu pregunta, pero también por otra cosa importante. Sé que ya son los minutos finales, pero en la audiencia hay muchos hombres
Y la verdad, eso es algo tremendo y yo sí lo quiero recalcar porque yo veo muchos hombres aquí y eso es justamente lo que necesitamos. Adoré el comentario de Paula, porque sí, o sea, podemos hacer muchos programas y podemos discutir ampliamente, o sea, que no hay igualdad en nosotros, pero ¿qué podemos hacer? O sea, no somos las mujeres y los hombres, sino somos juntos. O sea, todos ustedes que están aquí como hombres, muchas gracias. Muchas gracias por venir a escuchar Mujeres en Ciencia y también por ponerse a pensar qué pueden ustedes hacer también para contribuir y qué podemos hacer juntos. Nomás quería agregar a la pregunta porque se me hace muy buena, o sea, como mujeres hemos sufrido retos particulares, digamos, al desarrollarnos profesionalmente y claro que sí, yo creo que sería rara la mujer que no se haya topado con una cierta situación en la que hay un comportamiento, digamos, de no reconocer la profesión de la mujer, ¿no? Yo cuando recién empecé, pues yo estaba muy joven y pensaban que era un estudiante de maestría que había entrado y yo ya era investigador, me sentía enorme, ¿no? Y acá, pero no, era muy joven. Entonces, mi estrategia personal siempre ha sido no hacerle tanto caso a eso, o sea, simplemente irme a mis cimientos académicos, a mi trabajo y decir, bueno, pues ya se darán cuenta que soy experta en esto y puedo aportar con esto, y si no, pues ok, perfecto, ¿no? O sea, tratar de no hacer las cosas, no agravar una situación, pero dejar en claro que yo personalmente considero que soy capaz en una cierta área y que puedo y tengo algo que contribuir genuinamente. Entonces, esa ha sido mi estrategia para lidiar con las situaciones difíciles que me ha tocado a veces estar presentando en un entorno de puros hombres donde no estaban seguros si yo venía como académico o como qué, ¿no? Y eso a mí personalmente me ha funcionado muy bien. Y ya veo cada vez más hay mujeres y simplemente es cuestión a veces de romper el estereotipo. O sea, yo soy una persona que, pues, no sé si han visto las fotos ahí, me voy de cruceros un mes, cargo equipo, hago cosas que no son típicas de las mujeres y simplemente es porque yo lo quiero hacer, porque a mí me gusta hacerlo, perfecto, y ya con eso por lo general es suficiente para que se entienda cuál es mi pasión, cuál es mi fortaleza académica y cuál es lo que yo quiero lograr. Espero haberme explicado. Pues muchísimas gracias y ojalá que las mujeres que estén cerca de ustedes como amigas, estudiantes, hijas, pues las apoyen en todo momento en su vocación y en la carrera hacia la ciencia en caso de que ese sea su interés y si no, pues de cualquier otra profesión que es lo importante. Pues si no tienen algún otro comentario para cerrar, pues yo les agradezco a todos y muchísimas gracias.